nuevamente. Hoy es nuestra última sesión del curso. ¿Qué les ha parecido hasta ahora el curso? Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy día vamos a revisar temas de sistemas de riego intrapredial. Además de eso, energías renovables no convencionales. Y por último, para terminar, vamos a estar viendo también mantención de sistemas de riego intrapredial. Recordemos siempre que para hacer consultas lo mejor es que ustedes levanten la mano y así va Rodrigo con el micrófono y ahí comienzan a hacer la pregunta para que pueda salir para las personas que están en la transmisión en vivo, que también los saludamos el día de hoy. Y al momento del coffee también les vamos a estar consultando a ustedes, dado que esta es la última sesión del curso de regantes, quienes tienen real interés de participar en el curso de dirigentes más adelante, ¿ya? Todavía no hay fecha para el curso, pero en la próxima semana vamos a estar haciendo unas encuestas en terreno y digitalmente para hacer el diagnóstico de competencias de dirigentes, es decir, la situación como de línea de base en la que se encuentran ustedes y por lo tanto eso nos va a permitir a nosotros saber en qué puntos poner los focos en la capacitación que hagamos más adelante sobre dirigentes. Antes de comenzar con la ejecución de este programa, el curso de dirigentes estaba contemplado como un curso de 3 días en modalidad de internado. Es decir, uno va a un hotel, por ejemplo, que no sabemos cuál podría ser, y está ahí durante 3 días en curso, ¿ya? Se los comento para que al momento de indicar si es que desean postular al curso, consideren ese factor, ¿ya? Va a ser quedarse ahí 3 días. Ya pues, entonces vamos a lo que nos convoca hoy. Hoy día tenemos como invitado a Alejandro Antúnez. Él es profesional de riego del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Es el segundo invitado que tenemos de línea en el curso. Decidimos invitarlo porque nos parecía que en el línea están los expertos más calificados para poder entregarle estos conocimientos, así que lo invitamos a él el día de hoy. Alejandro, tienes el pase para comenzar. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vine para acá con un paisaje muy lindo, muy aislado está esto, pero aislado y cerca, que es curioso, curioso. Pero me pareció muy bonito y además me contaron el proyecto que están desarrollando. Son todos nuevos regantes, ¿no es cierto? Van a pasar de secano a riego. Entonces, ojalá que no cometan los errores que otros han cometido y que lleguen a instalarse con el riego de una manera más, con más experiencia que le podamos transmitir. Entonces, yo les voy a contar un poco algunos sistemas de riego que son para pequeños agricultores y después en la segunda parte de la charla vamos a conversar acerca de algunas medidas de manejo, mantención, operación de sistemas de riego eh, presurizados fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, contarles lo que tenemos del 2007. Fíjense que desde el 2007 que no hay un censo agrícola en Chile. El censo siguiente por alguna razón se suspendió y hoy día parece que se está haciendo el censo de nuevo. Estaba tratando de hacerse este año, pero con todo este tema de la pandemia parece que se va a hacer igual, pero de manera más remota. Pero ¿qué nos decía ese censo? Nos decía que del total de superficie regada, que era cerca de 1.100.000 hectáreas, se supone que hoy día más o menos estamos dentro de ese orden, pese a la sequía y todo eso. En la región metropolitana, por ejemplo, teníamos un 66% de riego superficial, en la quinta región un 41% de riego superficial, o sea, por tendido, por surco, fundamentalmente. ¿Ya? Y el restante, en Valparaíso, cerca de un 60% de riego tecnificado y en la metropolitana un 33% de riego tecnificado. Eso hace más de 10 años atrás, ¿no es cierto? Cerca de cuánto, unos 13, 14 años atrás. Se supone que se están tecnificando el orden de 10.000 hectáreas por año. Entonces, desde el 2007, 10 años después, eso significa que se han tecnificado más de 100.000 hectáreas. Entonces, hoy día se estima que vamos a tener como una inversión de estos porcentajes. Es decir, que por lo menos acá estemos con un 60%, perdón, por acá, con un 70%, 80% de riego tecnificado en Valparaíso, en la metropolitana cerca de 50, 60%, y que esto se haya reducido eh, más al 30%.
Entonces, en definitiva, si teníamos un país que regaba 70% de riego superficial, hoy día debería ser del orden de 60% y un 40% en riego presurizado o quizá un poco más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que estamos avanzando hacia riego presurizado, producto de la sequía, producto del cambio climático, ¿ya? Fuertemente. Sí, por favor. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Tecnificado. Sí, sí, es poquita agua, pero acá acuérdese que el 2007 la sequía y las necesidades de riego todavía no se vislumbraban tan fuertemente en esa región. Entonces acá la gente decía, mire, no reguemos y total acá llueve siempre. Entonces tienen re poquita superficie, 8.000, 4.000, 2.000 hectáreas. Cuando acá tenían 70.000, 80.000, 220.000. ¿Ya? Entonces acá los pocos proyectos que se desarrollaban eran más bien presurizados. O sea, la gente no tecnificaba pensando en regar por surco o por tendido, sino que inmediatamente empezaba con un riego por aspersión. Esa es esa es la filosofía yo creo que hay detrás. Entonces, a ver, ok. Entonces, ¿qué métodos de riego tenemos en realidad? ¿Cómo podríamos regar un suelo? Podríamos regar por surco en curvas de nivel, cuando ustedes tengan un terreno que no es apto para riego superficial. Se estima que debiéramos tener un máximo de 2% de pendiente para regar por surcos rectos tradicional. Cuando tengamos más que 2% deberíamos tener una situación, ¿no es cierto?, de riego en curvas de nivel con terrenos ondulados, con cierta pendiente, ¿ya? Ambos para cultivo hilerado, chacra, hortalizas, frutales, ¿ya? Entonces, regamos en surcos con curvas de nivel cuando hay peligro de erosión por salida de agua desde los surcos, en el fondo cuando la pendiente es muy pronunciada. Otro sistema de riego que nos ocupa mucho en Chile para cereales y praderas son en riego por bordes, ¿ya? Donde el agua va avanzando como un frente. Imagínense que acá tengo un camellón y acá el otro, y el agua va avanzando como un frente homogéneo entre un camellón y otro. Y entre camellón y camellón tenemos cerca de 20 metros, 25 metros, dependiendo del tipo de suelo que tenemos. Y dependiendo de la cantidad de agua también que tenemos. Imagínense para echar agua entre un camellón y otro 15 metros. Debemos tener un montón de agua, ¿no es cierto?, para que vaya avanzando como un frente homogéneo. Entonces, también son sistemas que han ido siendo dejados de lado porque la sequía nos ha empujado, ¿no es cierto?, a ir dejando de lado estos sistemas de riego. Y a lo que estamos tendiendo casi todos, al riego tecnificado, ¿ya? Al riego tecnificado que tiene una mayor eficiencia, que no tiene limitación de pendiente, que puede ser empleado en distintos tipos de suelo y se adecua a zonas con escaso recurso hídrico. Yo entiendo que acá van a tener 1.000 litros por segundo para el riego, ¿no es cierto? Y que va a venir abastecido a cada predio con una toma que ya viene con presión el agua, ¿no es cierto? Entonces, perfectamente ustedes podrían optar a este riego tecnificado. Y yo lo que les quiero mostrar un poco, voy a hacer una presentación de riego por surco en general, pero después vamos a hacer énfasis en el riego presurizado, ¿ya? Y para que entiendan que el riego presurizado tiene muchas ventajas, pero va a tener una serie de condicionantes y medidas de operación, manejo y mantención, que si ustedes no lo hacen, van a terminar con un sistema que queda arruinado, queda abandonado, ¿ya? Es súper trágico decir que muchos agricultores terminan con un sistema que, si bien es cierto está subsidiado en un porcentaje importante, termina en el abandono. Y muchas veces el sistema estaba bien diseñado, pero el productor no entendió cómo operarlo y cómo manejarlo, ¿ya? Eso es súper importante que ustedes entiendan esto. Entonces, los métodos de riego superficiales porque el agua va moviéndose por la superficie del terreno. También se llaman gravitacionales porque siguen la gravedad desde la parte más alta hacia la parte más baja. No necesitamos ninguna bomba,
¿Qué costo energético tienen? Cero, ¿ya? Entonces acá la gravedad hace su parte, pero fíjense la eficiencia de aplicación que tenemos. 10, 30, 40. ¿Podemos subirla? Claro, podemos subirla a 30. Un riego por surco puede tener en países desarrollados hasta 80%, 70, 60% hemos logrado nosotros en Chile. Pero ¿qué es lo que hemos visto en agricultores de la zona de Santa Cruz, por ejemplo, Chépica? Riego por surco con eficiencias que están más bien se parecen a un riego por tendido, cercano a 25-30%. Bien mala, muy mala, ¿ya? Y con cierta tecnología hemos subido, como les decía yo, a 60-65%, ¿ya? Pero con mucho cuidado en la aplicación del agua de riego, ¿ya? Y vamos a mostrar cómo se puede llegar a eso. Con pulso hemos llegado al orden de 60-80% como les indicaba. En riego presurizado es más fácil ser eficiente, pero también podríamos llegar a esta parte, po. Imagínense que yo les dijera esto, mire, ¿sabe qué? Con riego por goteo yo logro 60-65%. Yo les diría, bueno, esto es lo mismo que regar por surco bien, ¿no es cierto? Entonces, la meta de ustedes debería ser llegar a ser más eficiente, 85-90%. Ya yo creo que es posible lograr en esta zona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Dígame, por favor. ¿Cómo se calcula la eficiencia, Ya, el porcentaje de tierra que se moja? sí. ¿Cómo se calcula? Mire, es una pregunta súper, ¿cómo le dijera? Compleja de responder, porque yo le tengo que decir, ¿de qué eficiencia me habla? Y le voy a explicar cómo que la gente que habla de eficiencia lo puede enredar porque se puede tomar el concepto por distinto ángulo, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que dice que en Chile ciertas cuencas tienen una eficiencia muy cercana al 90% a nivel de cuenca. ¿Por qué? Porque calculan la cantidad de agua que entra a la cuenca y la cantidad de agua que sale de la cuenca. Entonces, si entran 100 y salen 10, esa cuenca es eficiente al 90%, porque un usuario que usó mal el agua la tira a un desagüe y el vecino de más abajo la reusa. Y el otro vecino de más abajo la vuelve a usar. Entonces, ya, vamos a decir que esa cuenca es eficiente al 90%. Pero resulta que fulanito, que ocupa 100 y entrega 50, es eficiente al 50% nomás, po. Porque en el fondo utiliza esa agua del total de 100 que aplica, malgasta, entre comillas, 50. Entonces, en el fondo, lo que le quiero decir es que el concepto tradicional de eficiencia de riego es la cantidad de agua que usted aplica y de esa cantidad la cantidad de agua que queda retenida en el perfil de suelo, en la zona de raíces. O sea, si usted cultiva lechugas, las lechugas tienen 20, 25 centímetros de profundidad. Y si usted aplica un riego profundo que llegue a 1 metro de profundidad del agua, está siendo bastante ineficiente. Usted deberá dar un riego cortito, acá que riegue 20 centímetros, 25 centímetros. ¿Ya? Entonces, la eficiencia de riego no es por decreto. No es que yo diga, mire, sabe que el riego por surco tiene siempre 45%. O que yo vaya un día a medirle a su campo y diga, mire, usted regó al 90% y ya, este señor siempre riega al 90%. No. La eficiencia de riego se evalúa evento a evento. Si usted riega hoy día al 90%, riega muy bien, y mañana no necesitaba regar, pero riega de nuevo 3 horas, por ejemplo, ¿cómo va a ser ese riego si usted no necesitaba regar? Pero pónganle un calificativo. Ineficiente. Va a ser ineficiente. O sea, usted hizo un riego que no necesitaba. La eficiencia, cero, porque no necesitaba regar. Entonces, hay agricultores, por ejemplo, que necesitan regar porque necesitan aplicar fertilizante. Y necesitan aplicar fertilizante aunque el suelo esté húmedo. ¿Y ese riego cómo es? Ineficiente. Hay agricultores que necesitan regar porque el suelo tiene sales y no pueden irse al 95%. Pues si se van al 95% y riegan justito en la zona raíz de los 20 centímetros de la lechuga que yo le decía, van a ir concentrando sales a corto plazo.
O sea, en 2 meses tienen el suelo salinizado. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Regar en exceso para lavar sales del perfil de suelo. Y en ese exceso es ineficiencia. Entonces se dice que en muchas zonas de Rancagua al norte, oye, mejor que nos quedemos con 65, con 80% de eficiencia y no que nos vayamos 90-95, porque si no vamos a terminar con el suelo salinizado. ¿Ya? Entonces, su pregunta es súper interesante. Y siempre que alguien nos diga, este sistema es más eficiente, uno va a decir, ¿de qué eficiencia me habla? El concepto tradicional que yo le digo es ese, el de cuánta agua necesitaba el suelo aplicar y cuánta agua yo apliqué. ¿Ya? Hay otro concepto que hoy día está dando vuelta y que yo se los voy a contar porque veo que están interesados en eso, que es productividad del agua. Entonces yo le digo, mire, ¿sabe qué? Regamos los paltos con 10.000 metros cúbicos por hectárea y resulta que hay un productor súper bueno y que hace 20.000 kilos o 20 toneladas de palta por hectárea. Es un productor muy bueno. Entonces, ¿cuánto estamos produciendo por, por kilo de palta? ¿O cuánto gastamos por litro por kilo de palta? 2 litros por 1 kilo, ¿no es cierto? Eso serían 20.000, o sea, 20.000, perdón, me enredé. 2 kilos por litro de agua aplicada, eso es, 2 kilos por litro de agua aplicada. En cambio, si el mismo productor que riega lo mismo, pero es mal productor, tiene arañita, tiene qué sé yo, una serie de problemas, y en realidad produce 10.000 kilos, no los 20.000. Entonces va a producir 1 kilo por los mismos 10.000 metros cúbicos de agua aplicada, 1 kilo por litro de agua aplicada. Y eso se llama productividad del agua. Y si un productor que está en el cerro con un suelo malo produce 5.000 kilos y riega los mismos 10.000, entonces va a tener medio kilo de palta por litro de agua aplicada. Eso es productividad del agua. ¿Ya? Eso también es un índice que anda dando vuelta. Entonces, por ejemplo, ustedes que son de nuevo riego, me imagino que van a querer tener el mayor ingreso por el litro de agua que estén aplicando. Y eso entonces ahí tendrían que multiplicar por el precio de venta que están, o el precio, el margen que tienen bruto por cada kilo que están aplicando. ¿Ya? Son otros índices que podemos aplicar acá al respecto. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, cualquier cosa me interrumpen, por favor. ¿Para dónde voy acá? ¿Para allá? Ahí. ¿Me retrocedí? Ahí. Ahí estamos. Ya. Entonces, el riego por surco, que lo vamos a ver muy rapidito, no necesita grandes inversiones en equipos, tiene una moderada eficiencia de agua, eh, podría, ¿no es cierto?, no interrumpir las labores si es que estamos, ¿no es cierto?, teniendo una distancia entre surcos razonable. Acá donde empiezo con el problemita. Ahí. Se pueden usar mangas, tuberías, sifones para regular los caudales aplicados a los surcos. El lavado de el lavado de sales es fácil, ¿no es cierto? Y barato de ser necesario. Dígame, por Don favor. Alejandro, Sí, a ver, en esto de la productividad del ¿ya? agua, pareciera ser Sí, que lo ideal es aplicar el agua solamente en el lóbulo, en el bulbo. donde el Sí, bulbo de las sí, raíces. Pero esto no va en contra de la fertilidad del suelo o de la calidad del suelo. ya. Entonces, en riego por goteo siempre vamos a tener que considerar fertirrigación. O sea, reponer los elementos que la planta está tomando. Claro, exactamente. Entonces, siempre son las... Sí, En contra de lo que se está hablando ahora de ser más naturales y no hacer uso de agroquímicos ya. Sí, buen punto. Entonces, en realidad también hay alternativas orgánicas de fertirrigar. ¿M? No muchos, pero hay algunos productos que se adaptan a disolverse se disuelven en el agua de riego. También usted puede aplicar té de compost, por ejemplo, que son aplicaciones orgánicas y que pueden inyectarse por la línea de goteo. Así que podría tener un manejo también orgánico
con un riego tecnificado por goteo, perfectamente. ¿Mm? O si tiene una propiedad más, clase pasada vimos que en hectáreas se sí, necesitaban anualmente sí, 90 toneladas de compost para ir mejorando un suelo. Fue bien eso, ¿no? Bueno, reponer, digamos, a 10 años plazo, un sí, poco, digamos, la salubridad del suelo. Suelo sano, planta sana. Es lo que se nos ha transmitido hasta ahora. Por eso que sí, entro un poco en sí, conflicto con lo que usted está diciendo. O sea, sí, sí. Bueno, cada situación habría que analizarla con un análisis de suelo, un análisis de agua. eh, También proponer, ¿ustedes están motivados por hacer una agricultura orgánica, una agricultura sustentable, algo así? Ese es eso noté. Eso noté cuando llegué para acá. Una situación muy aislada, ¿no es cierto? Y que debe estar libre de plagas y enfermedades y un montón de cosas como tierra prístina o de nuevo riego qué. Entonces, yo creo que podrían embarcarse desde el comienzo con un riego por goteo y con alternativa orgánica, donde el productor recicla los residuos de poda, donde los chipea, los incorpora, donde manejan también el uso de guanos, donde hacen compostaje de los residuos. Eso, los agricultores que llevan años regando están de vuelta. Fíjese que ayer estuve en el opuesto, en la situación opuesta. Ayer estuve haciendo una charla en Quillota, donde la gente tiene invernaderos de tomate, monocultivo, y donde no tienen nada que hacer contra la polilla del tomate porque ya la polilla se volvió resistente. Entonces, ¿qué es lo que están hoy día? Me decía un agricultor, ¿sabe qué? De toda la lista de insecticidas que estamos aplicando, ya ninguna responde, la polilla ya no se muere. Estoy volviendo a un producto orgánico. Entonces ellos ya pasaron ese ciclo y ustedes ya tienen esa experiencia que nosotros les contamos para partir desde el comienzo con una alternativa orgánica. Pero yo creo que la fertilidad del suelo no tiene por qué estar en contraposición a este sistema de riego tecnificado. Em, Hay alternativas que le permite desde el comienzo partir, ¿no es cierto?, con alternativa orgánica. Por ejemplo, también estamos evaluando nosotros fertilizantes que son de la línea orgánica, rocas fosfóricas, sulfatos de potasio o polisulfatos de potasio que son rocas orgánicas y que son alternativas que están disponibles. Así que yo creo que pueden partir perfectamente hacia ese estilo. ¿Ya? Sí, fue de agricultura sintrópica. perfecto. Entonces, el contraste Sí, a la agricultura tradicional es brutal. exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta agricultura, que este sistema de riego que yo le muestro acá, el sistema de riego por surco, a ver si tengo una foto por ahí, no es tan bonita, po. O sea, la lixiviación que tiene usted acá en nutrientes y el impacto en el medio ambiente es brutal. O sea, claro, es bien bonita en la postal, porque veo un guasito ahí con una pala, con un río de agua desviándolo y no sé qué, y eso uno dice, pucha, qué bonito se ve, romántico, ¿no es cierto? Falta el copihue nomás. Pero la verdad de las cosas es que es súper poco amigable con el medio ambiente. O sea, la lixiviación de nitrógeno que tiene usted en profundidad es brutal. O sea, nosotros hemos medido que en un riego de 20 centímetros de altura, el nitrógeno en una aplicación está en 40 centímetros de profundidad. Lo aplicó en superficie y se lixivia a esa profundidad. Entonces, si tiene usted hortalizas que están a 20, 30 centímetros, ese nitrógeno ya no lo agarró. Y adivine dónde termina. No, antes que eso. Y lo termina tomando en el vasito que usted toma en el agua potable rural. Entonces, a esa situación yo creo que ustedes no quieren llegar, ¿no es cierto? Entonces, a esa situación ha llegado la sexta región completa. La sexta región por completo en agua subterránea y superficial está contaminada con nitrato. Y tienen restricciones de bebida para embarazar, una serie de cosas que son cancerígenas. Y yo creo que a eso no quieren llegar. Y a eso llegaron por el riego por surco. Entonces, yo les muestro una situación que es ineficiente desde el punto de vista de uso de agua, pero nada amigable con el medio ambiente. Como alguien
podría pensar porque puede ser más natural, ¿no es cierto? Aplicar el agua en superficie, pero la verdad de las cosas es que cuando uno aplica el agua por surco, tiene grandes pérdidas que van arrastrando nutrientes, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, y que lentamente van caminando hacia abajo. O sea, hay una cosa que se estudia en hidrogeología que a mí me quedó bien grabada en la primera clase que tuve. Entonces, cualquier cosa que se escapa más allá de la zona de las raíces va lentamente avanzando hasta llegar a la napa subterránea. Y ese tiempo de viaje puede ser horas o pueden ser años. O sea, el DDT, por ejemplo, que dejó de venderse hace 30 años o 40, todavía está siendo detectado en ciertas cuencas porque se dejó de, pero ese va viajando lentamente y va llegando a contaminar la napa. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y, y acá, ¿no es cierto? Claro, es más sencillo, es más visible, es más gráfico la aplicación del agua. Disculpa, Dígame. esa situación que tú estás describiendo Sí. de Quillota no fue un proceso de un día para otro, fue un No. proceso de años, ¿no es cierto? De años. Y ese proceso de años es reversible en este minuto, ¿o no? Mire, ¿cómo lo han hecho algunos países desarrollados? Nueva Zelanda, eh, donde han llegado a estos extremos de que ningún insecticida les sirve. Son estados fuertes que dicen, mire, esta provincia no va a cultivar repollo en estos 3 meses para cortar el ciclo de la polilla del repollo. Y ninguno lo hace porque si no las multas son tremendas. Entonces el repollo ahora lo vamos a hacer no en Quillota, sino que lo vamos a hacer en el Valle de Colchagua. Y así van terminando ciclos de las plagas. Exceso que Sí. va con una serie de factores que no son nocivos Claro, y que podrían demorar un día, 2 días o años Sí. en ir a las capas más Exacto. interiores. Eso no tiene como de alguna manera un control, porque si eso se repite y se repite, finalmente terminas con una situación de superficie enormes nocivas, po, que ya no puedes tomar esa agua, que le hacen mal a la gente. ¿Qué hay ahí en nuestro estado de Chile, por decirte algo, Ay, que intervenga en una situación compleja, porque Sí. finalmente afecta no solo lo que comemos, sino que lo que tomamos, Sí. etcétera, po? es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida, yo creo. Pero bueno, a ver, lo que se hace, lo que se está tratando de hacer es que haya una comunicación entre los usuarios de agua subterránea con superficial. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestro código de agua, las comunidades se establecen en comunidades de usuarios superficiales y ahora se están estimulando comunidades de usuarios de agua subterránea. Pero los dos no conversan y las calidades de agua están comunicadas y las disponibilidades también. Porque si usted, imagínese que usted es súper eficiente acá en superficie y que usted riega al 100% acá por goteo, acá en la superficie. ¿Pasa agua hacia abajo? No, ¿no es cierto? Y el usuario que está más abajo se le seca el pozo. Entonces, en Europa, donde tienen una tradición más avanzada y antigua en la organización a nivel de cuenca, los usuarios superficiales están coordinados con los superficiales, los subterráneos con superficiales, en calidad y cantidad. Entonces, uno y otro se monitorean y el gobierno también o el Estado está arbitrando en las calidades. Porque hay situaciones, por ejemplo, en la sexta región, donde la cantidad de nitrato es tal que si usted tiene un árbol frutal, tiene que medir el nitrato que viene en el agua de riego para restársela a la fertilización. Porque si no la considera, se va a pasar y va a tener un problema de desequilibrio nutricional. Entonces, estamos yendo para allá, pero está lenta la cosa. Está lenta la cosa, porque ninguno acá no nos gusta conversar. Usted sabe que no somos malos para conversar y dialogar en Chile. Y también no nos gusta mucho que el Estado se meta en nuestras cosas. Entonces, tiene que haber un árbitro ahí tercero. Bueno, entonces en riego por surco tenemos pérdidas excesivas de agua, especialmente en suelo arenoso, tenemos pérdidas por escurrimiento, es fácil aplicar relativamente pequeñas dosis de agua, o sea, perdón, es difícil, ¿ah? Y las sales suelen concentrarse en la superficie de los bordes. Tenemos peligro de erosión en terrenos con pendientes fuertes.
¿Ustedes cómo son los predios donde van a regar? ¿Son planos? ¿Son pendientes complejas? ¿Son laderas? ¿Cómo son en general? ¿Son planos? Perfecto, ya, ok. O sea, solamente se van a habilitar suelos de clase capacidad de uso 1 a 4 acá, supongo. Plano, hay de todo. Ya. Y ustedes no tienen restricción en regar lo que quisieran, digamos, en términos estrictos, ¿no es cierto? Excepto a los que estén protegidos por bosque nativo. Perfecto. Entonces, esta eficiencia de riego es baja cuando el sistema no está bien diseñado y operado, exige mayor cantidad de mano de obra que otros métodos de gravedad. En muchos casos, los sistemas de riego por surco empiezan a estar desatendidos porque ya no tenemos regantes que anden con una pala controlando el tiempo de riego, ¿ya? Y es difícil alcanzar un riego uniforme. ¿Por qué vamos a buscar un riego uniforme? Porque queremos que la primera planta y la última reciba la misma cantidad de agua de riego. ¿Qué pasa si una recibe el doble que la otra? Vamos a tener crecimiento desuniforme, vamos a tener distintas etapas fenológicas, una florece más temprano que la otra, una madura después, ¿no es cierto? Hay desarrollo de hongo, etcétera. Pueden haber desarrollo de hongo. Bueno, ¿cuáles son las etapas del riego por surco? El primero, ¿no es cierto?, es que entreguemos el agua en la cabecera del surco y el agua vaya avanzando en la totalidad del surco. Llega al final, ¿no es cierto? Bueno, pero si cortamos cuando el agua llega al final del surco, ¿qué va a pasar? Que la cabecera, el agua donde el surco recién comienza a avanzar, ¿no es cierto?, queda mucho más mojado en profundidad que el último tramo del surco. O sea, sería un error cortar el agua cuando llegamos recién a final del surco. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos aplicar el agua de riego que llegue a final de surco, disminuir el caudal en cabecera y que siga avanzando el agua y siga mojando la totalidad del surco para de esa manera poder regar de una manera de profundidad homogénea la totalidad del surco. ¿Qué pérdidas tenemos durante el riego por surco? En cabecera vamos a tener esta pérdida de agua que llamamos por percolación profunda. El agua se va más allá de la zona de raíces. Y ya conversamos que el agua no se va sola. No es agua destilada que esté pasando acá más abajo de la zona de raíces. Se arranca con insecticidas, con herbicidas, con nitratos fundamentalmente. ¿Por qué decimos nitrato nitrógeno? Porque es el que más el que se disuelve más fácilmente. Se escapa de la zona de raíces y acá nunca más la planta lo va a poder recuperar. Y empieza a avanzar en su etapa de viaje, ¿no es cierto?, hasta que llegue a la napa subterránea. Y si regamos acá mal, ¿no es cierto?, acá vamos a tener una zona que no se cubrió hasta la zona de raíces. Tenemos un cultivo que acá quedó bien regado y acá quedó con falta de agua, ¿ya? Ahora, otra pérdida que tenemos, ¿no es cierto?, va a ser el agua que siga saliendo por el surco y que lo tenemos que sacar como exceso. Y a esa agua le llamamos correntía superficial, ¿ya? La diferencia es que cuando ustedes riegan por goteo, vamos a tener correntía superficial, va a haber agua que salga del terreno y que tengamos que evacuarla de la zona, ¿no? No. Cuando ustedes tienen un gotero, el gotero va a estar goteando en el suelo y esa agua tiene que infiltrar en ese punto. Si esa agua, en vez de infiltrar, empieza a escurrir, es porque el gotero está mal diseñado. Es un gotero que está entregando mucho caudal para ese suelo, ¿ya? Hay suelos que infiltran rápido y que podrían aguantar, por ejemplo, un gotero de 8 litros hora, que estén entregando 8 litros hora, un caudal relativamente alto para gotero. Suelos más bien arenosos, ¿ya? Franco arenoso. Pero si le ponemos ese gotero de 8 litros hora en un suelo arcilloso, ese suelo no va a ser capaz de admitir esos 8 litros y parte de esa agua empieza a escurrir. ¿Y qué problema habrá con esas correntías en un goteo? Se pierde el agua y por otro lado, también lo que hace es empezar a sellar en superficie y asfixiar la planta. Saturar el suelo, lo satura con agua. Se va todo el aire que tenían los poros del suelo,
y la planta empieza a tener una asfixia, ¿ya? Cada vez que regamos por surco, fíjense que acá, ¿se han fijado cuando uno jugaba o cuando uno hace una taza, ¿no es cierto? En un árbol ya se ven poco las tazas porque antes se regaban los frutales por taza, hoy día ya no se riegan por taza, solamente en los árboles de paisaje, ¿no es cierto? Y cuando uno llena la taza, ¿qué es lo que empieza a salir cuando llena un suelo con agua? Burbuja. ¿Y esas burbujas de dónde salieron? De la tierra del suelo, ¿no es cierto? Entonces, el agua para infiltrar, ¿qué es lo que tiene que empujar? El aire que sale para arriba, ¿no es cierto? Entonces, todo este suelo queda sin aire y resulta que las raíces necesitan aire y agua, porque como todo tejido viviente está respirando, ¿ya? Y necesita aire, oxígeno para respirar. ¿Y qué le pasa a las plantas cuando están una hora acá con el suelo sin aire, sin oxígeno? Tienen una asfixia. Que las plantas, algunos cultivos la toleran durante horas, 8, 5, 6 horas, la toleran. Pero si esa asfixia se prolonga durante mucho tiempo, llega a una muerte de la planta. Entonces, el goteo tiene una magia. El goteo, cuando infiltra en profundidad, gotea una tasa tal, lenta, ¿no es cierto?, que mantiene parte del suelo aireado. Entonces pueden ser las 3 de la tarde de un día 15 de enero, con el sol y con alta demanda transpirativa, y está regando por goteo y la planta sigue perfectamente. En cambio, hay plantas sensibles que si usted riega a las 3 de la tarde el 15 de enero, se le pueden marchitar o morir porque está asfixiando la zona de raíces. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo acá, tenemos que... No se me vuelve tan rápido como uno quisiera verlo. Bueno, sigamos acá nomás. Cuando aplicamos caudales muy bajos en un riego por surco, imagínense que estamos aplicando en un surco de 100 metros de largo en un suelo arenoso. ¿Cómo avanza el agua en ese suelo arenoso? O sea, más bien infiltra que avanza, ¿no es cierto? Entonces vamos a terminar acá con un caudal muy bajo, con grandes pérdidas en la cabecera por percolación profunda y a lo mejor muy poquita agua llega a salir de la cabecera. Si ocupamos un caudal muy alto, podemos tener pérdidas por erosión, o sea, arrastramos material y además vamos a tener gran cantidad de esa agua que termina como escorrentía superficial fuera del campo. Si tenemos un solo caudal bien definido, bueno, pues vamos a tener las dos pérdidas. Pero cuál es la técnica apropiada para regar por surco? Primero aplicar un caudal alto, pero que no erosione, alto no erosivo, que llegue a final del surco rápido, de manera de homogeneizar todo este suelo, mojarlo. Y cuando llegue a final de surco, reducir a la mitad el caudal, de manera de que siga mojándose el surco, pero se gaste poca agua como escorrentía superficial. Entonces así disminuimos la pérdida como escorrentía superficial y disminuimos la pérdida como percolación profunda. ¿Cuál es el mensaje? Que para regar un surco bien, como corresponde, o sea, a la misma profundidad de la zona de raíces, los primeros metros que los últimos, ¿no es cierto? Un surco de 80 metros de largo, por ejemplo, siempre vamos a tener una pérdida por escorrentía superficial. Siempre ese surco tiene que estar corriendo en cabecera porque si no, no vamos a ser capaces de regar bien esta parte final, ¿ya? Y siempre vamos a tener esta pérdida por percolación profunda. Si no, estamos regando mal y vamos a tener plantas que nos van a pasar la cuenta. Entonces, ¿cuál alternativa nosotros probamos y demostramos en la sexta región hace un tiempo? El riego por surco mediante pulsos de agua. Acá vamos a tener una válvula que nos permite, voy a avanzar, que nos permite controlar, es una válvula solar, con panel solar, con una batería recargable, que nos permite entregar pulsos en el surco sin necesidad de energía eléctrica. O sea, la energía está captada acá del sol y no necesitamos ninguna cableado, por así decirlo. Esta programación es bastante sencilla. ¿Y qué gracia tiene esto? Que en vez de irse el agua de un puro empujón hasta el final del surco, lo que hace es que el primer pulso avance el agua hasta este punto y cortemos.
El segundo pulso encuentra el suelo ya mojado y el agua sobre un suelo ya mojado avanza más rápido que sobre suelo seco. Entonces avanza rápido acá y después se encuentra con suelo seco, avanza más lento y cortamos. El tercero, bueno, así sucesivamente hasta que llegamos hasta final de surco. Y después vamos a dar pulsos de remojo, de manera de ir profundizando en el perfil de suelo. Entonces el siguiente pulso va a ser para que el agua llegue a final de surco y cortamos. Siguiente a final de surco y cortamos. Y así hasta que llegamos a la profundidad de raíces. De esa manera nosotros hemos podido llegar a eficiencias del orden de 65%, lo que es inédito en Chile, porque en Chile se riega con eficiencia de riego por surco del orden de 25-30% en la práctica que hemos medido nosotros en maíz. Y hemos llegado a 65% con el uso de esta válvula de riego por surco. Ahora, el señor me decía, ¿cómo medíamos la eficiencia? Bueno, yo les voy a decir que la Comisión Nacional de Riego, para fines de los proyectos, los concursos, dice, mire, el surco tiene 45% de eficiencia. En todos los proyectos que esté presente, póngale 45% de eficiencia. Y en goteo, 90% de eficiencia. Ahora, eso es para efectos de concurso de la Ley de Fomento al Riego. Pero yo le digo que en la práctica, la eficiencia se la juega partido a partido. Cada vez que usted está regando, va de nuevo a medir la eficiencia. Y cada vez que yo he medido en riego por surco, la eficiencia no es 45%, sino que es del orden de 25-30%. ¿Ya? Que el empresario mejor que esté regando por goteo en Chile, no riega con 90%. Riega con 85%. En Copiapó, el que riega con 90% está muerto. ¿Por qué estará muerto o estará con problemas en Copiapó? Por las sales. Porque si riega con 90%, siendo súper ultra eficiente con su agua, termina con una concentración de sales arriba que al segundo año ya no tiene parra o lo que sea. Entonces tiene que ser, entre comillas, ineficiente. Tiene que regar al 60-70%, dejando pasar agua más allá de la zona de raíces, porque si no está muerto. Entonces, todos estos discursos que a veces dicen los políticos, no, tenemos que ser súper eficientes al 100%, está bien para el discurso, pero en realidad en la práctica no puede sustentarse una cosa así. ¿Ya? Bueno, esta es la válvula que está al interior del programador. Entonces, en el fondo es muy sencillo, o riega para un lado o riega para el otro. ¿Ya? Y tenemos varias ventajas. Baja presión de trabajo, simplemente es captar el agua en una situación más alta y el agua va por desnivel, va logrando, ¿no es cierto?, ganar presión cuando está siendo conducida en una manga y entonces no necesita impulsión, no necesita bomba. Un bajo costo de inversión inicial, esa válvula que yo les mostraba cuesta del orden de 2 millones, 2 millones y medio de pesos, pero con esa válvula usted puede regar hasta 20 hectáreas o 30 hectáreas de superficie, digamos. O sea, no sirve para regar mucha superficie porque la va cambiando, es portátil, ¿ya? Pesa 5 kilos, entonces riega acá y la mueve y la lleva a otro lugar. Puede tener surcos más largos, puede tener un mayor rango de pendiente, bajo costo de mantención, puede también tener fertirriego, inyectar algún fertilizante nitrogenado disuelto. Y también la mano de obra anda paseándose con zapatos. O sea, ver cómo riegan en la sexta región maíz, por ejemplo, es con bota y más encima se mojan, yo creo, arriba de la bota. O sea, realmente están en una situación donde es difícil encontrar un regador que quiera estar embarrado con una pala manejando el agua. Nosotros hemos visto que los trabajadores llegan casi con zapatos porque es muy sencillo controlar este sistema. ¿Qué es lo que necesitamos para el riego por surco y que nosotros no siempre fuimos tan sistemáticos para habilitar el riego? Emparejamiento del suelo. Entregar una pendiente homogénea para que el agua vaya avanzando en forma homogénea, porque si no todo mi discurso se queda, ¿no es cierto?, en el basurero. Porque si usted tiene acá un bajo, el agua va avanzando, llega a este bajo, el agua se aposa, y para seguir avanzando para allá va a tener que llenarse esta poza, y una vez que se llenó la poza va a seguir avanzando para allá.
Y cuando cortamos el agua, ¿qué es lo que queda más mojado? La parte del centro que estaba con el bajo, ¿no es cierto? Y esas plantas, ¿qué les va a pasar? Si son nogales, van a terminar con fitóftora. Si es alfalfa, va a terminar muerta la alfalfa acá. Al segundo año ya no va a tener más alfalfa, va a tener maleza. Va a tener una serie de problemas relacionados con eso, ¿no es cierto? Entonces, el emparejamiento del suelo en países desarrollados es, pero la regla de oro para hacer riego superficial. Alguien me pregunta, ¿en Estados Unidos todavía se riega por surco? Sí. En California, en Idaho, en Oregon, se riega todavía por surco. ¿Y con qué eficiencia? Alta, 60, 65%, porque todo el suelo está emparejado y se hace emparejamiento año a año, cada 2, 3 años, ¿ya? Acá lo que hemos propuesto es emparejar el suelo y para subir la eficiencia de riego y facilitar el manejo. Ahora, hay otra cosa que también como detalle, nosotros en riego por goteo, hace 20 años yo dije, oye, hagamos emparejamiento y después ponemos riego por goteo. Y alguien me dijo, ¿para qué va a hacer emparejamiento si vamos a hacer riego por goteo? Bueno, resulta que de repente en invierno hay una precipitación de 20-30 milímetros y el agua queda encharcada en esos bajos, no sale del potrero, no avanza, y después estos ajos que estaban sembrados, plantados en mayo, cosechados en diciembre, pasaron 2 meses, 3 meses con un exceso de agua y salieron bien distintos que el otro que estaba en la punta. Entonces, yo les diría que si quieren hacerlo en serio o van metiéndose y van a tener hortalizas, por ejemplo, consideren la evacuación del agua de lluvia en invierno, porque no siempre, ¿no es cierto?, esta situación se prevé. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un plano topográfico bajo y alto y vamos a terminar con una situación de una pendiente programada, donde hay sectores de corte y sectores de alto. Antes de hacer una nivelación, emparejamiento de suelos, deben hacer calicatas. ¿Ustedes han hecho calicatas en sus campos? Perfecto. Entonces, ver qué profundidad tienen. Si tienen un suelo muy superficial, nadie va a pretender cortar ese suelo porque hay un alto ahí, ¿no es cierto? Porque si no van a sacar todo el suelo fértil y van a quedarse con puras piedras en superficie, ¿ya? Entonces, también es necesario hacer estas labores previo hay que hacer un estudio de suelo, ¿ya? ¿Qué tipos de movimientos podríamos proyectar? Yo diría que los movimientos que hemos proyectado en estos suelos deberían ser del orden de menos de 300 metros cúbicos por hectárea, que están del orden en costos de unos 400, 500 mil pesos por hectárea. Movimientos medios de 300, 600 metros cúbicos por hectárea, que ya puede ser del orden de 500, 600 mil pesos por hectárea. Esto es aceptable. Y movimientos más grandes son complicados de proyectar en nuestro suelo, que generalmente tenemos una zona, ¿no es cierto?, de suelo fértil, con menos piedra. ¿De cuántos centímetros acá tenían suelo? ¿50 centímetros? ¿Cuánto tendrán de las calicatas que vieron ustedes acá? ¿Qué profundidad de suelos tenían? 50, 60. ¿Y abajo tenían piedra? ¿O no mucho? Ya. Pero tenían tosca. ¿Qué tenían debajo? Perfecto. Tenían estratas compactadas, ¿no es cierto? Arcilloso. Ya. Entonces, movimientos mayores pueden dejar el suelo, pueden implicar cortes grandes que dejan un suelo fértil más delgado, ¿ya? Entonces, ese sería también un problema. Ahí, gracias. Bueno, por favor, Antes de continuar, me ¿ya? gustaría que cuando mostraste la válvula Sí, que viene regándose por surco, sí. ¿cómo se captura la válvula, el agua que viene por el surco? ¿Hay un terminal? ¿Cómo Mire, funciona esa parte? permítame una licencia. Yo tengo un recreo entre una presentación y otra, yo después sigo. Entonces, como está interesado usted en esto, yo le voy a mostrar una foto donde detalla esto. ¿Ya? Vuelvo después con ese detalle. Y también tengo un video que yo les puedo mostrar para que ustedes después lo revisen en su casa si quieren o
o lo mostramos en un recreo de YouTube, que soy youtuber, tengo como 200.000 accesos ya en ese video que ha captado bastante atención porque se muestra cómo el sistema está conectado, cómo se inyecta fertilizante y todo eso. Así que ha sido bastante gráfico ese video. Bueno, ¿qué pendientes o qué largos, perdón, de surcos podemos utilizar? Cuando tenemos pendientes más bajas podemos tener surcos que pueden llegar hasta 400 metros en suelo arcilloso. Pero cuando la pendiente aumenta, el riesgo de erosión también aumenta. Entonces se permiten surcos, perdón, más cortos. 140 metros en arcilloso, 50 metros en suelo de textura arcillosa. ¿Ya? Cuando tenemos, por ejemplo, un suelo arenoso, los surcos son más cortos. ¿Por qué creen ustedes que los surcos son más cortos en suelo arenoso? La habilidad del agua. Perfecto. Y se va a perder la cabecera. O sea, yo voy a estar alimentando ahí en un suelo arenoso un surco que va a infiltrar más que avanzar, ¿ya? En cambio, en un suelo más sellado, como un suelo más arcilloso, vamos a permitirnos surcos más largos. También si el cultivo tiene 50 centímetros de profundidad de raíces o 100, como el caso de un nogal, por ejemplo, el surco puede ser más largo en suelos que estén destinados a frutales, ¿no es cierto? Porque vamos a permitirnos que haya más percolación profunda en cabecera, ¿no es cierto? O que profundice más en cabecera y entregar en un surco más largo, ¿ya? Típicamente suelos de horticultores dedicados a hortalizas que tienen profundidades de 40, 30, 40 centímetros, tienen surcos cortos de 40, 50 metros de largo, ¿ya? Y suelos que dedicados a fruticultura o vides pueden tener 100 metros, 150 metros de largo y hasta más si es que no hubiera problemas de pendiente. Parece que... Ahí está. Oh. Bueno, ¿qué pendiente máxima podríamos aspirar? Cuando tenemos suelos arenosos que son muy susceptibles a la erosión, pendiente máxima de 0,25%. O sea, 25, ¿sé qué es lo que es 0,25? Son 25 centímetros de desnivel en 100 metros de largo. O sea, prácticamente nada, ¿ya? Muy poquita pendiente. Y en un suelo arcilloso podemos permitirnos pendientes hasta 2,5 con ciertas precauciones de pendiente. O sea, 2,5 metros en 100 metros de largo, ¿ya? ¿Qué caudales podemos emplear? Bueno, fíjense que acá viene ya un problemita del riego por surco, que necesita altos caudales. ¿Qué caudales va a tener cada uno de ustedes asignado? ¿Saben? ¿Me dijo? 0,7 por hectárea, ya. ¿Y cuántas hectáreas tiene, por ejemplo, un caso? Para multiplicarlo al tiro. ¿Tienen 5 hectáreas, 10? ¿Cuántas tienen? Un caso, ya. Supongamos que alguien tiene 10 hectáreas. ¿Puede ser? ¿Sí? 10 hectáreas por 0,7 son 7 litros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que para un caudal, para una pendiente de un 1%, necesitaríamos un caudal de 0,6 litros por segundo. Y decíamos que este señor tenía, del ejemplo, tenía 7 litros. ¿Cuántos metros podría regar entonces? O surco, en realidad también equivale a un surco. ¿Cuántos surcos podría tener? 10 surcos, ¿no es cierto? Más o menos 10, 11 surcos. Es bastante poco, ¿ya? Es poco. Entonces, con dotaciones de agua más bien restringidas, este sistema de riego no anda muy bien, porque requiere mayor cantidad de agua. ¿Cuánta agua tienen los señores estos de granero, de ahí, de los antiguos regantes de la primera sección del Cachapual? ¿Saben ustedes? Para compararlo con su situación. Del orden de 2,8, 3 litros por segundo por hectárea. O sea, tienen como 3, 4 veces lo que tienen ustedes. ¿Ya? Entonces, ustedes entran a jugar en esto del riego con esta limitante de que tienen un caudal más bien reducido, ¿no es cierto? Entonces esta situación del riego por surco es un poquito, no es muy aconsejable. Mangas de polietileno. Bueno, situación muy conveniente para usar en el caso de usar con riego por surco. Acá evitan toda la pérdida en cabecera,
Imagínense el agua acá avanzando, que empieza a infiltrar y perderse en cabecera. Las malezas creciendo, felices, porque están siendo, entre comillas, regadas por esa acequia de cabecera. Las pérdidas de agua. Acá ustedes pueden subir en la eficiencia de riego en conducción fuertemente, ¿ya? ¿Qué problemas tienen las mangas de polietileno? Que hay que estarlas cambiando, cada 2, 3 años están quemándose por el sol. Si hago un mal manejo y yo muevo esta manga llena de agua, voy a tener rotura en la manga. Si es que pasa el tractor con esta manga llena de agua se rompe o incluso caballos, ¿no es cierto? Cualquier cosa que estén usando para arar. Estas mangas pueden ser muy útiles para controlar el caudal que yo estoy entregando en cada surco. Yo les hablaba de caudal, 0,5, 1 litro por segundo por surco. Bueno, es algo bien abstracto para explicarle a alguien, ¿no es cierto? A un trabajador que ande con la pala decir 1 litro por segundo es como un chiste, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a tener valvulitas que estén acá controlando el agua, ya es más fácil aprender, oye, esto es mucha agua, esto es poca agua, estoy arrastrando sedimento, entonces estoy erosionando, pongámosle menos agua, ¿ya? Entonces es más fácil ver y controlar el riego cuando uno tiene este tipo de mangas de riego. Ahí no quiere avanzar de nuevo. Bueno, se recomienda siempre usar tambores que rompan la presión. ¿Por qué? Porque esta manga funciona igual que una tubería. Y la tubería tiene una magia, que cuando el agua se mete dentro de la tubería, empieza a ganar presión si es que el terreno empieza a bajar. Y a perder presión si el terreno sube. A diferencia de un canal abierto. Cuando el agua va por un canal, la energía en qué se va gastando. Como velocidad que el agua va ganando y va erosionando el canal si es que es de tierra, ¿no es cierto? En cambio, en la tubería va ganando presión. Y eso nos puede servir, ustedes mismos lo pueden utilizar a su favor. Yo entiendo que me contaron que el agua se va a impulsar hacia arriba, se va a almacenar en unos tranques y después va a bajar con presión, ¿no es cierto? Y por el desnivel, ¿no es cierto? O sea, el desnivel, la bajada hace que gane presión. Bueno, lo mismo le pasa a las mangas. Y las mangas no resisten presión, resisten muy baja presión. Resisten del orden de 0,8 metros de presión en su interior. O sea, cada cierto tiempo vamos a tener que tener estos estanques rompepresión y que les permite comunicarse, ¿no es cierto?, llegar a este estanque y que después nosotros con el mismo estanque, estos baldes tambores de 100 litros de aceite, ¿no es cierto?, de 200 litros, acá me permite, ¿no es cierto?, cambiarle de dirección o simplemente romper presión. Y eso se usa para que la manga no se rompa. ¿Cómo estoy de tiempo, Lilian? Me queda poco ya. Estoy bien con lo que yo estoy, pero esto no me acompaña. ¿Me puedes pasar la siguiente? Ahí ya. Otras alternativas son californianos móvil y enterrados. Esto ya, cuando yo comencé a trabajar hace 20 años atrás, era bastante masivo. Una persona que tenía bastante agua superficial disponible y quería regar mejor por surcos, podía en frutales poner estos riegos enterrados. Es una tubería de 200 milímetros, o sea, 20-25 centímetros de diámetro, que va enterrada acá en la cabecera y que no ocupa bomba, sino que el simple desnivel de la tubería hace que gane presión y vaya saliendo acá por estos hidrantes y acá regamos un ciruelo, vides, lo que sea, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que igual requiere un alto caudal, porque sigue siendo un riego por surco. Entonces decíamos, 1 litro por segundo para regar un surco. Bueno, es así, po. Entonces, es gente que tiene bastante disponibilidad de agua y que quedan pocos de estos proyectos funcionando. Además, el sistema es caro porque requerimos bastante PVC para el riego superficial en este caso o enterrado. ¿Ya? ¿Perdone? Mire, la gracia de un buen diseño de estos sistemas es que sea autolimpiante. O sea, ¿se ha fijado que cuando va el gaffiter, voy a ocupar un ejemplo bien vulgar, el gaffiter a la casa y hace un sistema sanitario con esa tubería PVC gris, ¿no es cierto? Un gaffiter malo no sabe y va a dejarla embarrada. Un gaffiter bueno tiene pendiente mínima, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que todas las cosas acá salgan autolimpiantes, ¿no es cierto? Entonces, este mismo sistema tiene una pendiente mínima
que asegura que sea autolimpiante. Entonces usted al final del riego abre esta valvulita acá y sale toda la cochinada que se haya metido, incluso ramas o hojas que se hayan metido y que estén en la tubería acá abajo. Un mal diseño hace que una persona que no sepa eh, la haga con una pendiente que no hace la autolimpieza del sistema. Es básicamente la misma teoría. Son tuberías a baja presión. Es el mismo principio. No hay bomba acá implicada, pero sí tiene que haber una presión mínima. Esto también lo ocupamos en riego en hortalizas, la tubería también, pero va en superficie. Entonces podemos acoplar y desacoplar los tubos. El tema es que el PVC en estos diámetros igual es caro. Entonces cada vez se ocupa menos y hoy día preferimos ocupar una manga en vez de ocupar esa tubería que puede quebrarse o que puede estar ahí disponible para robo y vandalismo. Ahí no puedo cambiar. Si me ayudas acá. ¿Ese otro? Ya. Este tendrá problema de pila. Ahí. Bueno, este es el perfil de una tubería enterrada que va con los hidrantes. Acá está el sistema superficial, pero es simplemente para que lo conozcan, porque esto lo recomendábamos hace 20 años atrás, pero hoy día con el costo del PVC y con la reducida capacidad de agua o la reducida disponibilidad de agua y la sequía, cada vez se hace menos aconsejable. Entonces, bueno, algunas recomendaciones. Siempre habilitar el suelo con emparejamiento para riego superficial y también, por favor, no olviden que también puede ser muy aconsejable cuando tengan riego por goteo. Sobre todo en suelos que se encharcan rápidamente con una lluvia, van a tener diferencia entre el sector con bajo y el sector alto. Se puede mejorar el control de agua en los surcos cuando usemos mangas, cuando usemos algún control de caudal. Podemos regular y chequear el tiempo de riego para asegurar un buen riego. ¿Cómo vamos chequeando el tiempo de riego? Bueno, podemos hacer con un barreno, con una pala, revisar hasta qué profundidad llegó el mojamiento, ¿ya? Y controlar la frecuencia de riego para que el cultivo no tenga estrés. O sea, cada cuántos días vamos repitiendo el riego también es importante realizar. Evitar los riegos frecuentes que saturan el perfil de suelo, evitar la falta de agua. Los dos extremos van a causar pérdida en rendimiento. Ustedes no quieren eso. Invertir en riego por surco con nivelación, mangas californianos. Invertir en el control de riego mediante sensores y dedicar tiempo al riego. ¿Ya? Entonces, por acá, lo dejamos por acá y después yo sigo con la segunda parte con riego tecnificado. Bueno, dígame, por favor. ¿Hay algún sistema de riego hoy en día que esté en armonía con el tema del medio ambiente y de la no contaminación? Porque esos tubos grandes, PVC, Sí, plásticos y todo, ya se sabe que son terriblemente nocivos para el sí, ambiente. sí, Termina todo en el mar al final. sí, sí. ¿Existe alguna preocupación en ese sentido, no? Gracias. Mire, yo creo que en términos de materiales, el PVC sigue siendo la alternativa, ¿ya? Porque usted necesita un material que resista presión y que sea durable. ¿Y cuál es la mejor defensa al medio ambiente? Utilizar un material que sea durable y claro, y que no contamine, ¿no es cierto? Segunda derivada. En superficie, vamos a ver después en la siguiente presentación que usted puede ocupar cintas que duran 2-3 años y después tiene que desecharlas. O puede utilizar polietileno con goteros que le pueden durar 10 años. Entonces, ¿qué utilizarían ustedes? El de 10. Ya, buen punto. También los europeos piensan igual que usted y en Estados Unidos también. Pero en Chile los horticultores prefieren cintas de riego. ¿Por qué? Porque nadie le pasa un parte a la persona que quema esa cinta. Nadie está todavía preocupado del reciclaje de la cinta, pero ya están habiendo reglamentos de responsabilidad de la empresa, ¿se han fijado? Ya, entonces ya están tratando de reciclar cinta. ¿Qué pasa? El señor vendedor de cinta va a tener que también implementar un programa de reciclaje de las cintas que vende. ¿Cuál es el problema que se han encontrado los que quieren reciclar cinta?
que ¿conoce la cinta de riego? Estoy hablando ya, ok, perfecto. La cinta de riego tiene un polietileno flexible, ¿no es cierto?, delgado, pero el ribete donde va cosido el gotero es otro plástico. Entonces no es cosa de echarlo kilos y toneladas de cinta de riego para que recicle, sino que alguien tiene que separarlo. Y eso es muy difícil y nadie lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cintas, voy a decir algo brutal, se venden en países subdesarrollados, que tienen bajo control del medio ambiente. ¿Qué es lo que hace el productor en Israel, en Europa? Tiene un carretito, de esos carretitos como para cables, ¿han fijado unos carretes de madera con una palanquita? Entonces llega y empieza a recoger la cinta cuando va a cosechar. ¿La tiene usted? Felicitaciones, qué bueno. Me alegro. Entonces ya hay un módulo para ir a ver. Pero súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esa polietileno con gotero dura 10 años. Puede costar el doble que la cinta, pero la cinta le dura 2 años o 1 año incluso a veces. Entonces, si usted saca las cuentas en 10 años, le sale mucho más barato ese sistema. Sí, le entiendo, le entiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero para allá va el mundo porque vamos a empezar con restricciones ambientales. Tss, tiene razón, tiene razón. Pero, sí, pero le pongo una cosa que puede ser positiva. En- Podrían haber subsidios, ¿no es cierto?, que le ayuden a, a- a solventar ese proyecto. ¿Mm? Eso, que no existe. Bueno, la Comisión Nacional de Riego puede tenerlo. Gracias. Yo sigo entonces la segunda parte. Gracias, Alejandro. Entonces, como decía Alejandro, posteriormente le toca a él otro módulo y ahí va a continuar con los Ya. temas de mantención. ¿Esto lo conservo? Lo Ya. apaga Diego. Bueno, y entonces ahora vamos con temas de energías renovables no convencionales. Para eso invitamos a José Alarcón, que va a pasar por aquí adelante. Él ha trabajado con nosotros en el marco de otros programas de la Comisión Nacional de Riego, haciendo diseños de proyectos intraprediales con sistemas fotovoltaicos, proyectos que se han postulado a la ley de riego y que se han bonificado. Así que consideramos que él igual era bastante competente para venir hoy a transmitirles cómo operan los sistemas de riego intrapredial con energías renovables no convencionales.